Bien, amigos, en esta parte del programa vamos a establecer comunicación vía Skype con Félix Morales Montiel. Es magíster en psicoanálisis, terapeuta, docente e investigador. Félix, ¿cómo está? Buenos días. Él está en Argentina. ¿Cómo está, Félix? Sí, en Buenos Aires, muy bien. ¿Y ustedes? Pues bien, bueno, resistiendo un poco, así como resistimos los de adentro, resisten los de afuera. Y precisamente ese es el tema de conversación de hoy, hablar sobre, bueno, cómo impacta la crisis tanto a quienes están acá en Venezuela, llevando el peso de lo que significa las políticas del gobierno en materia económica, etcétera, y también cómo afecta a quienes están fuera, soportándola desde lejos. ¿Cómo lo ve un psicoterapeuta? Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación. Me es muy grato tener esta plataforma donde uno puede hablar libremente sobre aquellas cosas que nos están pasando a nosotros los venezolanos. No sé si es muy preciso decir que así como resisten los de adentro, resisten los de afuera. Creo que hay una diferencia bastante grande que, bueno, ustedes lo sabrán casi incluso más que nosotros. Creo que una primera distinción que hay que hacer es que los venezolanos, por lo general, no somos inmigrantes, sino que somos refugiados. Es decir, en Venezuela no sé si lo que tenemos ahorita se puede llamar un gobierno, creo que es más propio llamarlo una dictadura, y como tal me parece que la salida masiva, la diáspora de los venezolanos que se está viviendo, sobre todo este año, pero en realidad me parece que podemos decir que empezó hace 2 años, tiene efectos eh, que van mucho más allá de una persona intentando vivir mejor, como pudiera ser, por ejemplo, una persona que vive relativamente cómoda en su trabajo y en su hogar y decide irse a otro lugar con un mejor salario, por ejemplo. No creo que ese sea el caso de la mayoría de los venezolanos, por lo menos no es la mayoría de los venezolanos con los que yo he tenido contacto. Entonces creo que vale más la pena pensarlos como refugiados huyendo que como migrantes. En ese sentido me parece que hay que hacer una distinción fundamental, porque la mayoría de los venezolanos se piensan como migrantes. Es decir, ellos dicen yo soy un migrante en vez de decir yo estoy huyendo de un país y soy un refugiado. Claro, más bien tomarlos como refugiados es su punto. Ahora, claro, cuando me refiero a que resistiendo aquí adentro, pero también los de afuera, es porque, bueno, sí, hay venezolanos que se han ido probablemente hace más tiempo en distintas condiciones como las que se están yendo ahora los venezolanos. Es decir, eran profesionales que organizaban su vida, podían tomar un boleto, un avión e ir a distintos lugares. Ahora estamos viendo que incluso el venezolano más humilde está agarrando lo poco que tiene y cruza la frontera caminando, aunque el gobierno se empeñe, o por lo menos el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente se empeñe en decir en que es un montaje y que pareciera que los bajan de un autobús para tomar una fotografía. Es un hecho y muchos periodistas en el exterior lo están reflejando así. Y finalmente vemos como ACNUR ha volteado la mirada y está actuando en este sentido. Estamos viendo que la OEA pues convoca una reunión de emergencia y distintos organismos están hablando. El encargado de Derechos Humanos de la ONU también ha dicho que esta respuesta ha sido tardía porque ya desde hace tiempo se venían asomando problemas de índole interno que afectaban a la región. Pero quienes están afuera ahora mismo la están pasando probablemente muy mal. Y vemos casos incluso de depresión profunda en muchos de esos venezolanos que están afuera. Vamos primero hacia afuera para entrar al país. Hemos visto casos, recientemente esta semana leía de un señor cuyo hijo en Argentina se suicidó. Ayer fue encontrada una venezolana que tenía días desaparecida, aparentemente muy afectada por una crisis depresiva. Es decir, ahí me refiero con que estamos llevando la situación fuerte adentro, pero también afuera, Félix. Sí, 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 por supuesto. Lo que quería recalcar es que justamente no es lo mismo aquellas personas que se fueron hace 10 años, por ejemplo, de Claro, Venezuela, que se pudieron ir con un buen trabajo, que pudieron claro. establecerse adecuadamente, con tiempo, o sea, que tuvieron una reflexión al respecto, Sí. que cómo se va la gente ahorita, porque no me parece que tiene que ver tanto con el tipo de gente que se va, sino cómo se va la ¿Cómo gente se va? ahorita, Claro. que no se va con un colchón. Es decir, no se va y puede estar 3 meses en el exterior esperando encontrar un trabajo.
o esperando que se les resuelvan los problemas migratorios, Sí. sino que más bien tienen la presión de, al momento que llegaron, no importa si son abogados, si son ingenieros, si son psicólogos, Ujú. si son educadores, etcétera, de llegar incluso trabajando. Sí. Entonces, eso creo que hace una diferencia. Pero también quiero hacer eh, un énfasis o subrayar algo, que no se trata nada más del gobierno el que está diciendo este tipo de cosas, como que es mentira que la gente se va. Ajá. Como sabrás, que Henry Ramos Alup hace un par de semanas creo que fue, que dijo que las personas que estaban afuera, si querían luchar, deberían hacerlo adentro. Mm. Entonces me parece que las presiones no nada más vienen del chavismo o del oficialismo, sino que también hay ciertas presiones desde la llamada oposición que también vale tomar en cuenta al momento de analizar esto, digamos. Ya. Ahora, lo que estabas diciendo de afectar la región me parece algo importantísimo porque, a mi juicio, esto va a ser la clave. Es decir, nosotros ahorita los venezolanos estamos causando un problema de refugiado en los países circundantes. Es Sí. decir, la frontera con Brasil tiene problemas ahorita con los venezolanos y como se pudo ver, creo que fue hace 1 o 2 semanas también, que básicamente votaron a todo el mundo y quemaron el campamento. Ujú. Colombia también tiene problemas, Perú tiene problemas, Ecuador tiene problemas, Argentina no tanto porque, bueno, cuesta llegar acá. Creo que, bueno, no sé, no he visto el pasaje últimamente, pero será unos $1.500, que es una cifra impensable en Venezuela ahorita. Ujú. Entonces, no es fácil llegar acá, pero los países circundantes sí están teniendo problemas por los refugiados venezolanos, y eso hace que ellos vayan a tener que responder de alguna manera u otra. Es decir, que la mirada complaciente que han tenido los gobiernos de alrededor va a tener que arreciarse. Es decir, van a tener que tomar una postura mucho más fuerte Sí. en contra de la dictadura de Maduro para poder resolver sus problemas internos. Claro. Ahora, esas repercusiones psicológicas de la diáspora, vamos a hablar precisamente de eso, porque hacía referencia a un tuit de un señor que decía que su hijo se suicidó por una fuerte depresión en Argentina. Otra joven argentina también fue reportada, o venezolana, fue reportada desaparecida en Argentina y aparentemente fallada ayer con un cuadro de depresión muy fuerte. Estamos viendo casos de suicidio, de altísima depresión, muy fuerte depresión en esa diáspora venezolana. Félix, ¿cómo se puede analizar esto? ¿Qué ocurre? No, creo que lo que pasa es que no, o sea, uno, creo que hay que asumir que estamos en una posición de refugiado y no de inmigrante. Es decir, nosotros no venimos acá cómodos. Entonces, no es que tú vas a otro lugar y vas a encontrar trabajo de una vez, sino que eso toma tiempo. Por ejemplo, especialmente en Argentina, que durante este año el dólar ha subido 75%. Entonces, no es que está muy bien Argentina, obviamente está muchísimo mejor que Venezuela, eso sin duda, pero tampoco está bien. Entonces, hay una presión primero de conseguir trabajo, segundo de conseguir vivienda, de conseguir todas esas cosas que uno necesita básicos, además de la ruptura de lo que sería la unidad, especialmente para nosotros venezolanos, que es la familia. Que nuestra familia no se basa en padre, hijo, madre, hija, etcétera, sino que obviamente tenemos los abuelos, los tíos que en verdad no son tíos de sangre, sino que son tíos porque eran encariñados con los padres, los sobrinos, Sí. etcétera. Todo eso forma parte de nuestra familia. Antes se daba muchísimo más que, no sé, será el 10% de la familia estaba afuera. Ahora, básicamente, la familia está en casi cualquier parte del mundo. Yo tengo una prima en Madrid, tengo otra prima acá en Argentina, tengo unos tíos en los Estados Unidos, etcétera. Tengo unos tíos en México. Entonces, eso divide por completo a las familias. Mi familia así cercana, padre, madre y nosotros los hijos, estamos en 3 países diferentes. Entonces, eso obviamente tiene repercusiones sociales porque le cae muchísimo más peso a la persona, es decir, al individuo, Mm. que antes se amortiguaba con la familia. Es decir, obviamente no estoy hablando de todos los casos, habrá unos padres nefastos que nunca le dan ningún tipo de apoyo a los hijos, Sí. obviamente. Pero de alguna manera u otra, algún tipo de familia por lo general se logra constituir. Si bien con el padre genético se arma otro tipo de padre, que puede ser el abuelo, la abuela o incluso la escuela, que eso ahora, antes, amortiguaba o sostenía cierta parte de la presión que se le generaba al individuo. Ahora, como no está ese sostén de la familia, o ese sostén, digamos, sociopolítico, lo pudiéramos decir,
el individuo tiene muchísima más presión y se ve llevado a resolverlo solo, en situaciones que muchas veces, seamos sinceros, no es posible. O sea, llegar acá en Argentina, por ejemplo, y que hayas encontrado un trabajo al principio de año que te pague $100 y ahora te pague 25, sin haberte reducido ellos el sueldo, se te reduce la capacidad de compra por la devaluación del peso frente al dólar. Eso obviamente causa una presión. Entonces, y eso hablando de Argentina, pero bueno, se pudiera hablar de los otros lugares donde también hay similares presiones de encontrar trabajo, encontrar vivienda, poder comer, y especialmente cuando muchísima de la gente que se pudo ir de Venezuela a estos lugares, Argentina, Chile, algunas partes de Europa, eran de clase media o clase alta. Mientras, es decir, en estos días yo estaba leyendo un reportaje que el salario promedio del argentino es aproximadamente 30.000 pesos. No voy a decir cuánto vale eso en dólares porque no viene al caso, pero hablando con mis amigos, creo que habían 2 personas de 15 que ganaban más de 30.000 pesos. Es decir, imagínate, el resto ganaba menos del promedio. Sí. Y eso obviamente afecta, ese cambio de estilo de vida afecta bastante. Claro, claro, es así. Y vamos a hacer una pausa, Félix, para seguir abordando este tema. Porque esas imágenes que le han dado la vuelta al mundo de venezolanos caminando por las carreteras en Perú, en Ecuador, en Colombia, la verdad son muy fuertes y quiero ver qué secuelas pueden dejar incluso en los niños. Volvemos con Félix Morales Montiel, magíster en psicoanálisis, terapeuta, docente e investigador. Ya que estamos de vuelta con más de noticias en vivo, volvemos a contactar vía Skype desde Argentina, en Buenos Aires, a Félix Morales Montiel, magíster en psicoanálisis, terapeuta, docente e investigador. Félix, quiero, antes de iniciar la conversación, antes de continuar la conversación, colocar este video de, bueno, esos venezolanos que están caminando por las carreteras de la región para llegar a un punto y huir del hambre acá en nuestro país. Vamos a ver el video y seguimos conversando. Sabemos que es difícil que ahorita tú estés hablando en este momento, ¿no? Pero queremos conocer para que el mundo sepa de lo que han pasado. Has pasado por trocha. Por todo. Muévete, papi, muévete. ¿Cuánto tiempo llevas caminando? 3 días. Muévete. ¿Para dónde quieres ir? Yo voy a pie de cuesta. ¿Y caminando siempre? Son venezolanos que hasta ahora están caminando. Y en esta dura situación que vive el país. Vamos, papi. Una mamá migrante con su hijo. Tiene otro hijo, va más adelante. Va un poco apurada. ¿Por qué va un poco apurada? Porque tengo 3 días caminando con ese niño que luego tiene que cargar. La verdad es que rompe el corazón ver estas imágenes y se repiten, se repiten. Esta la pudimos ver, pero esto está ocurriendo. ¿Qué pasa con esa familia, Félix? ¿Qué pasa con ese niño que ya está agotado, no puede más, la mamá lo tiene que cargar? ¿Cómo le queda esto a un niño que apenas está empezando la vida, pues tener que vivir una experiencia como esta? ¿Qué secuelas deja? Bueno, ciertamente es una experiencia bastante fuerte, eso me parece innegable y creo que todo el tema es algo bastante sentimental, emocional. Sin embargo, por lo general, por lo que yo he visto, la gente de alguna manera u otra resuelve con eso, digamos. He visto gente muy mal por, digamos, cosas objetivamente mucho menos significantes. He visto a gente bastante bien a pesar de cosas mucho más objetivamente grandes, digamos. Es decir, no sé si hay una relación exacta entre la magnitud de algún evento de tu juventud
con cómo termine siendo después. Ahora, hay otro problema, o sea, un fenómeno que es bastante interesante, que no va a pasar nada más con los niños, sino que pasa con la gente en general, que es el cambio de cultura, digamos. Es decir, en Venezuela nosotros teníamos un tipo de cultura, mientras que, por ejemplo, acá en Argentina tenemos una cultura bastante similar en bastantes respectos, pero diferente en otros. Venezuela, por lo general, era una cultura bastante conservadora, bastante católica, etcétera, mientras que acá, bueno, algo que sonó mucho en los medios, se estaba pensando legalizar cierto tipo de aborto, hay matrimonio, o sea, el matrimonio homosexual es legal, se pueden hacer divorcios sin ningún tipo de problema, se puede convivir sin ningún tipo de problema. Entonces, digamos, eso también va a afectar a los niños y las familias, etcétera, porque ya, es decir, no seguimos siendo venezolanos, digamos, por sangre, pero en realidad ahora vamos a ver que capaz los venezolanos que lleven 10 años en Argentina no tengan tanto que ver con los venezolanos que toda su vida han vivido en Venezuela. Es decir, que va a haber, por decirlo de alguna manera, una mezcla, una mezcolanza de los venezolanos. Es decir, vamos a ser incluso más heterogéneos, más diferentes de lo que ya éramos antes. Sí. En tu experiencia, fíjate que el presidente, incluso anoche, tiene una cadena haciendo referencia a estos venezolanos que volvieron de Perú en un avión enviado por el gobierno de Venezuela, lo llaman Misión Regreso a la Patria. Y decía que, bueno, eran víctimas de xenofobia, eran víctimas de maltrato. Algunos escuchábamos que decían que habían sido esclavizados en Perú. Pero, ¿cómo está asumiendo la diáspora, en tu experiencia, allá en Argentina, pues la vida en general? Quiero decir, quienes les va mal, pues a lo mejor deciden regresar, no todos se quedan tratando, intentando, algunos pues tiran la toalla y se regresan. Pero esto que ha hecho el gobierno con mostrar este regreso como un triunfo, como gente que va a venir a Venezuela además a disfrutar de las mieles de una nueva política económica, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo ves? Ahí me parece que hay tres temas. Ahí, el primero sería, digamos, la manipulación del gobierno. El segundo sería cómo las personas viven el hecho de ser refugiados. Y el tercero sería, digámoslo así, el mito o, digamos, la narrativa, mejor dicho, para no entrar en la categoría de mito, pero la narrativa de que los que vuelven en algún momento regresarán. Entonces, primero, me parece que una de las cosas que mejor, por decirlo de una manera, o más excelentemente ha hecho este gobierno es trabajar con los aspectos psicológicos del venezolano. Es decir, aún así, ahora cuando me parece que están lo más débil económicamente, socialmente, políticamente, etcétera, de lo que ha llegado a estar el gobierno del chavismo, el gobierno del madurismo, aún así los venezolanos están tan cansados, están tan derrotados, están tan emocionalmente agotados que no se hace fácil hacer algo para cambiar eso. Es decir, tenemos que recordar que una de las personas más prominentes en el gabinete venezolano es psiquiatra. Sí. Me parece que justamente ha habido muchísimo juego, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, manipulación por parte del gobierno hacia los venezolanos. Obviamente esto es algo que hacen todos los gobiernos, es decir, no es algo excepcional. Sin embargo, bueno, nosotros como venezolanos vivimos muchísimo más fuerte. El segundo tema era, bueno, cómo los refugiados viven el hecho de ser refugiados. Y me parece que, bueno, no lo voy a comentar demasiado porque lo habíamos comentado antes, y es un estrés, digamos. Y es un estrés, además, el sentido de estar viviendo otra cultura diferente. Por ejemplo, acá, por dar un ejemplo trivial, pero resaltante, acá el desayuno son unas medialunas que son como unos croissants con café, que para nosotros, no sé, estamos más acostumbrados a, por ejemplo, una arepa, huevos revueltos, etcétera, algo que tenga un poco más de sustento. Las empanadas, por ejemplo, acá también hay empanadas, pero se comen en el almuerzo y en la cena, es decir, totalmente lo opuesto a como lo comemos nosotros. Sí. Y hay muchos temas culturales que chocan, porque estamos viviendo en otro mundo, digamos.
Y tercero, quería hablar un poco de la narrativa de los que están afuera, se van a regresar. Que no sé, primero funciona como una esperanza para los que están, digamos, adentro y una presión sobre los que están afuera. Es decir, es una esperanza para los que están adentro de que algún día esto va a estar mejor porque la gente que está afuera se está preparando para venir a construir la nueva Venezuela. Para los que están afuera, obviamente eso es una presión porque tienes a toda tu familia diciéndote constantemente y cuando regresas. Y cuando regresas a esto que sabemos que está hecho un desastre. No sé muy bien si los venezolanos que están afuera se van a regresar. Yo tengo la sospecha de que un venezolano que esté afuera, primero, habiendo vivido toda la experiencia de ser un refugiado, no va a querer regresar a Venezuela como inmigrante. Es decir, ya cuando tú tengas un buen trabajo, capaz un carro, capaz una casa, una familia establecida con una persona del país donde estás viviendo ahora, son muchísimos factores los que vas a tener que cambiar para regresar a Venezuela. Claro. Porque no sabes qué trabajo vas a conseguir allá, no sabes si tu pareja se va a poder ir contigo, no vas a tener una casa allá, no vas a tener un carro. Entonces, y además de que va a tener que hacer ese proceso otra vez de nuevo, que como estábamos hablando antes, puede ser un proceso bastante molesto, bastante traumático, por decirlo de alguna manera vulgar. Entonces no sé si esa narrativa tiene un fuerte arraigo dentro de nuestra cultura y no sé si eso en verdad se va a concretar. A materializar. Se nos acabó el tiempo, Félix, pero estamos muy agradecidos por tu análisis, tu testimonio, además, porque de alguna manera compartiste con nosotros cómo ustedes, incluso profesionales asentados en otro país, tienen que irse adaptando poco a poco a las realidades de otra cultura, etcétera. Te agradezco muchísimo este contacto. ¿Cuánto tiempo tienes allá en Argentina? Son las 9:48 de la mañana. Les agradezco muchísimo a ustedes también. No, ¿cuánto tiempo tienes tú viviendo en Argentina? ¿Cuánto tiempo? Sí. Disculpa. Bueno, yo tengo 2 años y medio, ahorita casi llevando 3, pero antes había vivido acá 2 años haciendo la maestría. Después de esos 2 años me regresé a Venezuela porque veía llegar las protestas estas del 2014 y quería formar parte de eso. Y bueno, después de que nos traicionaron básicamente a los que estábamos protestando, dije, bueno, no quiero ni que ni uno gobierne ni el otro, así que tengo que encontrar otro lugar. Ya. Bueno, te agradecemos muchísimo, Félix. Feliz día ya. Bueno, muchas gracias. Feliz día a ustedes también. Que estés bien. Félix Morales Montiel, magíster en psicoanálisis, es terapeuta, es docente e investigador, estuvo con nosotros. Su cuenta de Twitter es @SicFelixM. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más.